Buen día a todos, es un placer estar con todos ustedes y ante todo quiero agradecer al comité organizador por la invitación a este evento asíncrono. Esta plática se enmarca en la rama de los sistemas dinámicos discretos y es resultado del trabajo conjunto con la doctora Patricia Domínguez y el doctor José Vázquez, y que lleva por título Configuración de anillos topológicos y su realización por funciones analíticas. Comencemos recordando que es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema que progresa o evoluciona a través del tiempo, como por ejemplo el clima, el tamaño de la población, la bolsa de valores, el movimiento de los planetas y galaxias. Nosotros en nuestro contexto consideraremos el sistema dinámico inducido por las iteradas un endomorfismo racional de la esfera de grado mayor o igual a 2. Esto es, consideraremos funciones de la esfera en sí misma, tales que se escriben como el cociente de dos polinomios sin ceros comunes. Y las iteradas las construimos de la siguiente manera. La primera iterada corresponde a la propia función, la segunda iterada a la composición de la función consigo misma, y procediendo de manera inductiva, la enésima iterada va a ser la composición de la función consigo misma n veces. Así, este sistema dinámico induce o genera sobre la esfera de la Riemann dos conjuntos, el conjunto de Fatou o conjunto estable y el conjunto de Fatou o conjunto inestable. El conjunto de Fatou es el dominio maximal de normalidad de las iteradas de F y el conjunto inestable es el complemento del conjunto estable. De acuerdo con el teorema de clasificación de componentes de conjunto estable de Sullivan, estas pueden ser atractoras, parabólicas, disco de Siegel o un anillo de Hermann, siendo este último componente nuestro objeto de estudios. Por lo cual, la pregunta natural a plantearse es ¿y qué es un anillo de Hermann? Pues un anillo de Hermann es una componente de Fatou en la cual se satisfacen estas dos condiciones. Esta primera nos indica que es periódica y esta segunda la podemos ver de una manera más clara de la siguiente forma. Simplemente nos dice que una componente de Fatou es un anillo de Hermann si existe una función phi biolomorfa tal que el siguiente diagrama conmuta, donde θ es un número irracional entre 0 y 1 y que también en el contexto de los anillos de Hermann se le denomina el número de rotación. ¿Sí? De la definición de anillos de Hermann se sigue que son componentes solamente conexas y que son foliados por cubas invariantes simples y cerradas. Por lo que aquí cabe mencionar, bueno, ¿qué distingue este componente del resto? Pues es que no existe un teorema de la iniciación como el resto de las componentes. Esto es, por los teoremas de Konings, Bocher, Liu Fatou y Siegel, es relativamente fácil construir familias de funciones tal que cada una de ellas tenga una cuenca atractora, parabólica, un disco de Siegel, pues estas componentes tienen asociado un punto periódico. Sin embargo, para el caso de los anillos de Hermann, no existe dicho punto periódico, por lo que es difícil determinar si una función racional tiene o no un anillo de Hermann, lo cual no es de extrañar, pues fue el último tipo de componente ser encontrada hasta 1979. Y entonces, al ser el último tipo, tipo de componente a ser encontrada, uno se pregunta, bueno, ¿cómo se construyen o cómo se encuentran si son difíciles de detectar? Una forma es mediante el estudio de los isomorfismos analíticos del círculo, que fue la técnica que utilizó el mismo Hermann, o mediante la cirugía casi conforme. La cirugía casi conforme
es una técnica que consiste en pegar dos discos de Siegel y fue propuesto por Chichikura alrededor de 1980. Recordemos que la cirugía casi conforme es una técnica que permite construir nuevas funciones racionales con determinadas propiedades dinámicas a partir de funciones holomorfas. Por lo que, utilizando esta técnica de cirugía casi conforme, se obtuvo este ejemplo de una función racional con un ciclo de anillos de Hermann, a partir de la cirugía de un polinomio de grado 2 con un disco de Siegel, donde A, B y C están dados de esta manera. Cabe señalar que los valores de estos tres parámetros fueron determinados en una forma de ensayo de error. Más adelante, aproximadamente en el 2000, Yang nos dice que para esta familia de funciones existen parámetros tales que la familia admite un anillo de Hermann. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, y además ya sé que existen, que necesitas técnicas más sofisticadas para crear o construir funciones con un anillo de Hermann. ¿Y qué más propiedades poseen? Deben de tener una estructura muy rica, además de las que se mencionan. Una de ellas es la que se da por el siguiente teorema, que nos dice si un anillo de Hermann tiene un ángulo de rotación de tipo acotado, entonces los puntos críticos están en la frontera del anillo y los puntos críticos en su interior. Así, hemos avanzado y hemos visto lo que son las propiedades, algunas de las propiedades de los anillos de Hermann y su definición. Y entonces uno dice, bueno, realmente, entonces, ¿cuál es el problema que se va a abordar? Nuestro problema consiste en construir una función racional con un ciclo de anillos de Hermann, los cuales provienen de un conjunto de anillos dados. Es decir, nosotros lo que deseamos es, dado un conjunto de anillos topológicos en la esfera, la pregunta es, ¿existirá una función racional tal que tenga como modelo dichos anillos? O que tengan, o mejor dicho, que tengan a este conjunto de anillos como anillos de Hermann. ¿Sí? Entonces dice, bueno, es un problema bastante complicado. Si el detectar funciones con anillos de Hermann ya es un proceso difícil, ahora el problema inverso parece ser aún más complicado. ¿Cuál es el procedimiento para resolver este problema? Lo que se hace es que para dada una función racional, definimos un árbol y una función lineal a piezas definidos sobre este, la cual codifica la dinámica del anillo de Hermann. Es decir, nosotros partimos el conjunto de anillos, damos condiciones sobre ellos y sobre este construimos un árbol y en él vamos a reunir toda la información dinámica de los anillos de Hermann. Entonces, para comenzar a hacer esta construcción, primero debemos saber algunas propiedades en la definición de un anillo topológico. Un anillo pues es un dominio cuyo complemento tiene exactamente dos componentes conexas, las cuales ninguna de ellas es un punto. Entre sus propiedades tenemos es que existe una propiedad conexa, una aplicación conforme entre el anillo y este conjunto, donde este conjunto pues es simplemente el anillo topológico que nosotros conocemos. Su módulo se calcula mediante esta expresión y tenemos la siguiente definición: un anillo separado subconjuntos si una de las componentes con respecto al complemento del anillo contiene a X y la otra Y. Y además tenemos este conjunto, la cual se puede probar es una curva cerrada simple en el anillo que contiene al punto. Este conjunto, que nos va a ser de utilidad más adelante, que se define de esta manera,
se demuestra que es o bien es el vacío o es un anillo que separa a los dos puntos dados. Y entonces, una vez que sabemos algunas propiedades de los anillos topológicos, que hemos hecho una foliación sobre ellos y hemos hablado cómo dicha foliación separa los puntos, podemos hablar entonces qué condiciones van a satisfacer el conjunto de anillos con los que comienzo. Para ello hablamos del concepto de configuración, donde una configuración de anillos pues es una terna que consta de una conjunta de familia finita de anillos cuyas clausuras son disjuntas, una familia de curvas orientadas de Sir-Jordan, tal que cada curva está contenida en el anillo, y sigma es una permutación cíclica de los elementos de sigma. Así, como decíamos anteriormente, a esta configuración le vamos a asociar un grafo. Una forma muy primitiva de hacer dicho gráfico es mediante el siguiente procedimiento. Consideramos los vértices como las componentes conexas del complemento de los anillos y las aristas son los anillos. Dos vértices están unidos por una arista si las componentes correspondientes tienen un anillo en cuya frontera está contenido en ellos. Formalmente, dicho grafo lo construimos de la siguiente manera. Definimos esta función de esta manera. ¿Sí? Donde esto ya vimos que era el módulo de los anillos. Y la cual se muestra que es una métrica lineal y continua. Usando esta métrica, podemos definir una relación donde dos puntos sobre la configuración están relacionados si solo si su distancia es igual a 0. Sobre esta relación, Chichikura demostró que es una relación de equivalencia y que el espacio cociente nos genera un árbol, el cual llamamos árbol abstracto. Entre las propiedades que tenemos es que las proyecciones del anillo son densas en el árbol abstracto y más aún la proyección del anillo es isométrico en intervalo abierto, donde pi es la proyección natural. Así como vemos, comenzamos en nuestra configuración de anillos y le hemos asociado un grafo. Una vez que nosotros queremos que esa configuración contenga la misma información dinámica que un ciclo de anillos de Hermann, veamos cómo se construye el árbol asociado a un ciclo de anillos de Hermann. Como anteriormente lo hacíamos, podemos asociar un árbol abstracto a esta configuración de anillos y será llamado un árbol de Chichikura y lo denotamos de esta manera. Más explícitamente, ¿cómo consideramos los conjuntos? Entonces, para ello vamos a considerar los siguientes conjuntos. A0 van a ser el conjunto de todas las componentes de los anillos de Hermann sin la clausura de las órbitas de los puntos críticos. A' como las componentes de las imágenes hacia atrás de A, tal que A está en el conjunto A sub 0, con n mayor o igual a 0. B va a ser la unión de las fronteras de los anillos de Hermann. Y
por último el conjunto A, que va a ser todos los elementos que están en la prima, tales que su iterada separa B. Para todo n mayor o igual a 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Chichikura lo que muestra es que en el conjunto A, que es este último, podemos construir el árbol abstracto, es decir, podemos definir la métrica, el espacio cociente y demás. ¿Sí? Y entonces uno diría, bueno, has construido el árbol, pero también debes de recuperar la dinámica. Y una de las propiedades es considerando la siguiente función, a la cual llamamos de asterisco, que va a ir del árbol de Chichikura en sí mismo, definido de la siguiente manera. Donde este símbolo denota a la frontera de la imagen inversa bajo la proyección interdiagonal de X en la esfera de Riemann. Entre las propiedades que tiene esta función son las siguientes. Es continua, es una función lineal a trozos y existe un número finito de segmentos, los cuales son periódicos. Y entonces tenemos el árbol, una distancia que es la que construíamos análogamente como en el caso de los anillos topológicos, y esta función, la cual sabemos es lineal a trozos. En el caso de los anillos topológicos tenemos dos de los tres elementos. Entonces la pregunta aquí es ¿y cómo defines la función lineal? Para ello se utiliza el concepto de modelo local. ¿Y qué es esto? Bueno, dado que cada componente del complemento de un anillo es colapsado a un punto, perdemos la dinámica de la función f sobre el árbol, la cual puede ser recuperada definiendo modelos locales vía cirugía. Siguiendo esta idea, en 1989 Chichikura demostró lo siguiente, que es el teorema de realización. Si tengo una P configuración de anillos y si la terna de Chichikura admite un modelo local, entonces existe una función racional tal que F tiene un P ciclo de anillos de Hermann y el árbol de Chichikura del ciclo de anillos y el árbol abstracto son isométricos. Es decir, lo que me garantiza es que la función que yo construyo tiene un ciclo de anillos de Hermann, tal que el árbol de Chichikura asociado a dicha configuración y el árbol asociado a la configuración con la que yo empecé son isométricos. ¿Sí? Y entonces vamos a recuperar la dinámica. Esta idea de modelos locales, el árbol, vamos a plantearla en una forma un poco más sencilla para que sea más clara. Entonces comenzamos con nuestro árbol, con el cual ya tenemos una idea bastante primitiva de cómo se realiza. Y entonces vamos a hacer una cirugía de inflado sobre los vértices del mismo para que se creen esferas. Definimos una función relacional con el mismo grado local de f asterisco y obtenemos una función cíclica de esta manera. Es decir, simplemente tomamos los anillos de Hermann, los cortamos y cada uno de estos la pegamos en una esfera distinta para después volverlas a unir. Si la aplicación es holomorfa fuera de las regiones, se puede cambiar la estructura conforme, obteniendo así una función racional. Demos un ejemplo de esta construcción.
En un artículo de 1985, Chichikura menciona las ideas generales de dos ejemplos de configuraciones realizables por funciones relacionales. El más sencillo de estos es el siguiente y este, ¿sí? Donde aquí tenemos un p-ciclo y aquí tenemos un triciclo. Nosotros mostramos que dada esta configuración de anillos, tales que se satisfacen estas condiciones, existe una función racional que la realiza. Entonces, para ello, como decíamos anteriormente, primero comenzamos a construir el árbol asociado a dicha configuración. Y como decíamos anteriormente, es necesario que establezcamos la función lineal a trozos. Una vez que en el árbol abstracto lo tenemos presente, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente consideramos el siguiente hecho. Deseamos que cada uno de estos segmentos proviene de un anillo. Así inducimos sobre estos segmentos una permutación en donde este signo me denota que es precisamente el periodo, ¿sí? Y entonces, ¿qué más sabemos? Dado que este segmento, este intervalo, es un anillo que se colapsó, sabemos que podemos determinar su módulo. El módulo, en el contexto del anillo, se refiere exactamente a la longitud del intervalo. ¿Sí? Y entonces vamos a determinar la longitud de las aristas. Recordemos que la función asociada es una función lineal a trozos que actúa de la siguiente manera. Es decir, aquí tengo mi conjunto de anillos, vía la función, la proyección natural, todo esto se colapsa en un intervalo. Cuando yo le aplico phi', se ve de esta manera, una vez que f actuó sobre la imagen de esto de esta manera. Y así definimos sobre cada intervalo un punto de inicio y un punto final, que posteriormente corresponderán a los elementos en la frontera, un punto en la frontera externa y un punto en la frontera interna del anillo. ¿Sí? Y es importante considerar el orden de la función que va a tener, pues como sabemos, toda función conforme cubriente de grado K tiene el siguiente efecto sobre el módulo. Entonces tengo que el módulo de un anillo, cuando yo le aplico una función, es K veces el módulo de A, donde K es el grado de la función cubriente. Y entonces, una vez que hemos establecido esto, nosotros establecemos este sistema de ecuaciones. ¿Qué va a ser este sistema de ecuaciones? Este sistema de ecuaciones nos da la información, primero, sobre cómo estamos permutando los intervalos, y además vamos a poder determinar su longitud en términos de una longitud inicial. Resolviéndola, obtenemos estos valores. ¿Sí? Y entonces, una vez que hemos definido el árbol y la longitud de los intervalos, procedemos a definir los modelos locales. Sobre la esfera de Riemann, esta configuración se ve de esta manera. Si hacemos el procedimiento de modelo local, ¿qué es lo que tendremos? Cortamos a lo largo de cada anillo y lo pegamos en esferas distintas, obteniendo esta configuración. Sobre cada esfera nosotros definimos una función en la cual se va a tener que estas tienen
un disco de Siegel con número de rotación acotado. ¿Sí? Y entonces hemos definido sobre cada arista un modelo local en la que cada uno de ellos tiene un disco de Siegel asociado de tipo acotado. ¿Sí? Y entonces procediendo nuevamente por cirugía de Chichikura obtenemos un ciclo de anillos de Hermann. Y así obtenemos una función racional que tiene asociado un ciclo de anillos de Hermann a partir de una configuración dada. Y entonces uno pensaría, bueno, realmente esto es un proceso de cirugía y esto es un proceso que ya fue estudiado por Chichikura casi a finales del siglo XX. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, esta técnica nosotros la estamos utilizando para dar ejemplos de funciones trascendentes meromorfas con componentes enterradas. Una componente enterrada es una componente de factor que no se encuentra en la frontera de ninguna componente. Este tipo de componentes surgen en el contexto de grupos kleinianos y Abikov nos da las condiciones en anillos, en grupos kleinianos, las condiciones bajo las cuales existen. En el contexto de funciones holomorfas, esta es una pregunta no abierta. ¿Bajo qué condiciones existen las componentes enterradas en una función trascendente holomorfa? Es más, uno de los objetivos de este estudio es dar ejemplos de funciones trascendentes meromorfas que tengan esta propiedad. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Y cualquier duda, pregunta, espero poderla atender ya en la sesión 5.